Amén, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Bueno, hoy vamos a hacer voluntariamente, vamos a dar unas dos opciones nomás voluntariamente. ¿Quién puede entonces? He estado leyendo y pues no alcancé a leer todas las respuestas a la tarea, porque pues la mayoría me enviaron hace poco sus respuestas a la tarea. Entonces tengo que mañana sacar el tiempito para estudiar cada respuesta, ¿no? Pero voluntariamente, ¿quién quiere compartir su respuesta acerca de qué es la disciplina? ¿Quién quiere hacerlo? ¿Nadie? ¿Me están escuchando o de pronto es que no me oye? Mana Mónica, levantó la mano. Amén, pastor. Bueno, voy a leer Permítame, brevemente. mana Mónica, permítame un momentico. Acuerda que uno de los requisitos, hermanos, para todos es que prendan sus cámaras, por favor. La mayoría tienen cámaras apagadas y no puede ser. Necesitamos, por favor, ser disciplinados y más en este día de que estamos hablando acerca de la disciplina. Entonces, por favor, prendan sus cámaras. Siga, hermana Mónica, compártanos en breves palabras su respuesta. En términos generales, la disciplina se define como la capacidad de actuar con orden, constancia y responsabilidad para alcanzar un objetivo o seguir un conjunto de normas. En conclusión, la disciplina es la clave para el crecimiento en cualquier área de la vida. Nos ayuda a mantenernos firmes en nuestros compromisos, mejorar continuamente y vivir de acuerdo con los principios correctos. Ser disciplinado nos acerca al éxito y nos ayuda a vivir con propósito y orden. La siguiente pregunta es, aplicando la disciplina en el ministerio. En el mío es oración. Y dice así, la disciplina en el ministerio de oración es clave para mantener la constancia, el compromiso y la efectividad en la intercesión. Orar no debe depender de nuestras emociones o circunstancias, sino que debe ser un hábito firme y un servicio fiel a Dios y a su pueblo. En conclusión, la disciplina en el ministerio de oración nos ayuda a ser constantes, fieles y efectivos en nuestra intercesión. Orar debe ser una prioridad diaria con propósito y perseverancia. Cuando somos disciplinados en la oración, vemos el poder de Dios manifestarse en nuestra vida y en la iglesia. Amén. Eso era todo. Listo, mis hermanos. Qué pena que es que este celular se me bloquea. Estoy tratando de entender por qué hay líderes que no están conectados en este momento. Pero falta líder de evangelismo, líder de los líderes de damas. Bueno, está mi esposa que ya conectó y algunos otros líderes. Listo, mi hermana. ¿Alguien voluntariamente que quiera mm, responder la segunda pregunta que dejamos como tarea? ¿En qué áreas debo de aplicar la disciplina? ¿En qué áreas de nuestras vidas? ¿Quién quiere responder voluntariamente? ¿Ninguno? A ver. Bueno, entonces, hermano Cristian, cuéntenos en qué áreas
Debemos aplicar la disciplina. Mano Cristian, ¿está ahí? Pastor, él está grabando la clase, pero le ha dificultado un poquito, no sé qué cosas. Él está ahí grabando. Antes, hermano Talero, ayúdele usted. ¿En qué áreas de la vida debemos aplicar la disciplina? Pues, mi pastor, una es en el ministerio, nosotros como, espera, una es en el ministerio, nosotros como cristianos que somos, tenemos dos áreas, que enfocada hacia la iglesia y la otra que es enfocada a nuestra vida cotidiana, a lo natural. En lo que se refiere a la iglesia, pues la disciplina es un pilar bastante fuerte porque en los propósitos y visiones de Dios a través de nuestro pastor, si nosotros no somos disciplinados para ejercer esos ministerios, pues simplemente van a ser sin resultados, van a quedar a mitad del camino porque la disciplina eh, cobija esa parte fuerte que es la que nos hace avanzar por encima de cosas. Si está haciendo frío, si está lloviendo, si lo apoyan, no lo apoyan, pero si uno es disciplinado, pues hay que aplicarlo en la iglesia. Lo mismo pasa en nuestra vida cotidiana, que si nosotros no somos disciplinados, pues obviamente no vamos a ver resultados y no vamos a alcanzar pues ciertos objetivos personales, ciertos, ¿cómo le digo yo? Esas metas o lo que uno se propone, ¿sí? Se requiere de disciplina. Si usted quiere comprar una casa, un carro, pero usted no ahorra, obviamente usted no lo va a lograr. Entonces, la disciplina es como esa parte que lo lleva a usted a hacer algo en pro de esa visión o de ese propósito que usted tiene. Ese es mi concepto, ¿no? Mi punto. Gracias, hermano Talero. Dios lo bendiga. Hermana Daniela levantó su manito. Cuéntenos. Amén, Dios les bendiga. Bueno, yo también pienso que lo podemos aplicar con un corazón comprometido, ¿sí? No solamente con Dios, sino también con los demás hermanos. Pienso que servir con amor también, también leer, fortalecer nuestra fe a través de la palabra, leer la palabra pues del Señor, eso fortalece nuestro ministerio también y honrar al Señor en todos nuestros ámbitos, o sea, no solamente en nuestro ministerio, sino también en nuestro actuar, en nuestro trabajo, en nuestra universidad. Yo pienso que también de esa manera. Excelente, mi hermana. Qué bendición poderles escuchar. Bueno, vamos a ya entrar. Yo voy a analizar las respuestas de cada uno y mañana les estaré dando algunos, digamos, consejos de acuerdo a sus respuestas. Pero es algo que analicé así a la ligera de las respuestas que estaba mirando, pues, de muchos de ustedes que enviaron, es que algunos copiaron de la internet y pegaron. Entonces, no está mal, no está mal en el sentido de que al menos investigaron, ¿sí? Pero un consejo que sí les doy, está bien que usted investigue, ya sea en la internet, ya sea en un libro, en el medio que ustedes quieran investigar el punto, pero que la respuesta sea algo que sale de ustedes. No copien como tal el texto y pegar, no, sino que sería muy bonito que ustedes leyeran y ustedes mismos saquen su propia respuesta y eso va a ayudarles a ustedes a crecer más en el sentido de lo que es el análisis y puede ayudarles también a presentar algo muy innato de cada uno, ¿no? Entonces, mi recomendación es que no peguen de la internet y copien, no, sino que ustedes estudien, sí, miren las respuestas
y pongan en sus propias palabras la respuesta. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar alguien que por favor lea Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 al 27. Ahí vamos a basarnos en la disciplina. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 al 27. Mientras que alguien alista ese texto para leerlo, quiero decirles que esta enseñanza se enfoca es hacia la disciplina como forma de vida y no a la disciplina como castigo, porque cuando hablamos de disciplina podemos pensar en dos áreas, ¿no? Esa disciplina con que nos dieron garrote, ¿no? Cuando estábamos chinos. Mano Talero le pegaban harto, lo castigaban harto. No, no. Ah, bueno, entonces. Ah, bueno, bueno. ¿A quién de ustedes le daban duro con correa o garrote? A ver, ¿a quién? Bueno, bueno, mi papá a mí no me pegaba, pero mi mamá sí bailaba encima de la cama, me agarraba con correa, con lazo y bailaba salsa, merengue, bueno, a veces varios ritmos se cambiaban. Entonces, esta enseñanza no está enfocada a la disciplina de castigo, ese castigo como tal. No, esta enseñanza va enfocada a la disciplina en el área de nuestra forma de vida, de lo que estaba hablando la hermana Daniela ahorita, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida debe de haber y debe de existir la disciplina. Entonces, eso es lo que vamos a enfocar esta enseñanza. ¿Alguien tiene el texto de Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 al 27, por favor? Amén. Léalo, mi hermano. Bueno, dice así la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 9, del 24 al 27, dice: veis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias, mi hermano Talero. Hay algo que ustedes pueden, digamos, respaldar, y es que cuando nosotros vivíamos en el viejo hombre, sin el conocimiento de Dios, nuestra vida era una vida desordenada e indisciplinada, y más en el área espiritual, ¿cierto? Usted creía en Dios a su manera, algunos iban a misa y, perdón, y de la misa quizás saldrían a tomar, a decir palabras vulgares, o sea, se tenía una religión sin disciplina, una vida desordenada. Eso era el viejo hombre, ¿no? Pero ahorita que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, necesitamos entender que si hay algo que nos puede llevar al cielo, es llevar una vida disciplinada y aplicar la disciplina en toda nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo compara la vida cristiana con la vida de un soldado en algunas ocasiones. En otras ocasiones el apóstol también comparó la vida de nosotros, ya los cristianos, como la de un deportista, de un atleta. Y por eso le estaba diciendo, no sabéis que los que corren en el estadio todo, la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que obtengáis todo. Pero la parte que dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esa parte es la parte donde se aplica la disciplina, ¿cierto? ¿Qué tal un atleta comiendo de todo?
todos los días comiendo hamburguesa, perros calientes, Coca-Cola, comida chatarra. ¿Qué tal un atleta así? ¿No? No se puede, no podría jamás, inclusive pertenecer a algún equipo. No es buena la comparación, pero vale decir que una de las cosas que yo estaba investigando de Cristiano Ronaldo es que a pesar que tiene 40 años de edad, pero su físico da para correr como cualquier deportista en el mundo. Y todavía sigue haciendo goles, todavía sigue. Pero si usted va a investigar por qué ese hombre a la edad que tiene y todavía es capaz de soportar los 90 minutos en un estadio, y que correr en un estadio no es cualquier cosa, y sigue haciendo goles, es por la vida disciplinada que él ha llevado. Dice que él es uno de los primeros, un ejemplo, si el entrenamiento es a las 7, a las 6 él ya está entrenando. Y dice que después de que todos se van del entrenamiento, él sigue entrenando con su entrenador personal. Y aparte de eso, una de las cosas que me llama la atención, él quiere que su hijo sea uno también de los mejores deportistas del mundo. Y el hijo de él le prohíbe tener celular. Y si lo tiene por tiempo determinado, el tiempo que él mismo le establezca. Puede tener su celular por un tiempo determinado. Entonces esa gente lleva una disciplina, y por eso es que logran ser mejores que otros. Lastimosamente, uno de los goleadores de Colombia no logró jugar en Europa porque es uno de los más borrachos del fútbol colombiano, y por eso jamás logró, no voy a decir el nombre de él, pero por eso jamás logró jugar por allá en equipos donde para ellos lo primordial en un jugador es la disciplina. Y ustedes dirán, no, pero ¿para qué ponemos a hablarnos de deportistas? No, pero es que el mismo apóstol en la palabra de Dios dice, mire los que corren en un estadio, ¿sí? Toda la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Pero dice, corre de tal manera que lo obtengáis. Dice, todo aquel que lucha o que corre en un estadio, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces ahí es donde nosotros debemos de llevar una vida disciplinada, que nosotros ya debemos entender esa parte de que nosotros, dice, no, yo de esta manera corro, dice el apóstol, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, ahí dando golpes como a la deriva, no, yo sé a qué voy a golpear. Dice, y golpeo mi propio cuerpo, o sea, mi propio cuerpo como que lo pongo en sufrimiento, ¿no? Aunque mi cuerpo desea cosas, pero yo le niego esas cosas, lo disciplino, y es lo que el apóstol trata de decir cuando dice golpeo mi propio cuerpo, es que estas manos no van a tocar lo que quieren, mis pies no me van a llevar a donde quieran, mi mente no me va a llevar a hacer lo que quiere, mi boca, mis labios no van a hablar lo que quieren, sí, porque cuántas veces queremos hablar es cosas terribles, mi corazón no se va a llenar de lo que quiera, no. Me golpeo este cuerpo y digo, no, voy a manejar mis manos, mis pies, mi mente, mis ojos, mis oídos no van a oír lo que quieren, sino que voy a disciplinar este cuerpo de tal manera que lo voy a llevar a una conexión con Dios cada día. Entre más disciplinados seamos, más tendremos contacto con Dios. Una persona indisciplinada, hermano, que ni ora, ni se niega a sí mismo, sino que vive por vivir, hermano. O sea, se la pasa de caída en caída porque no tiene disciplina en su vida. Entonces vamos a continuar. Entonces la disciplina es una forma, ¿sí? Aplicando pues en cuanto a nuestra área de vida, ¿no? Es una forma determinada
de vida que puede llevar cada persona. Hay personas que son muy disciplinados en lo material, se levantan a tales horas, inclusive desayunan a tales horas, tienen un horario específico para cada cosa, hasta para darle de comer al gato, al perro. O sea, eso es algo, mire, si hay alguien disciplinado son los ingleses, ¿no? Los ingleses, ellos a las 4 de la tarde sí o sí se toman un té y con la familia. Entonces, es una forma estricta de vivir, pero hay quienes tienen una disciplina en lo laboral, en lo material, pero no tienen una disciplina en lo espiritual. Entonces, en estas dos clases, porque creo que me van a ir dos clases en este tema de la disciplina, vamos a mirar en qué áreas de nuestra vida necesitamos aplicar disciplina. Amén. Vamos a leer unos textos. Por favor, ayúdeme a alguien leyendo Efesios 5:6. Efesios 5:6. Mientras tanto que alguien consigue ese texto, yo les voy a llevar a cinco áreas de nuestra vida en la cual debemos aplicar la disciplina. Son cinco áreas. Por favor, vamos a mirar bien esto y verá que van a encontrar de lo maravilloso que es esto. 5 áreas en nuestra vida en la cual debemos aplicar la disciplina. En la primera área de nuestra vida que debemos aplicar disciplina es en nuestro tiempo. En el tiempo es importantísimo saber en qué estamos empleando nuestro tiempo, en qué lo estamos gastando, porque si hay algo que no regresa, es el tiempo. Acuérdense que como la flecha que es lanzada, nunca regresa. Hay cosas que no regresan, ¿no? Como la flecha lanzada. Una oportunidad perdida tampoco regresa. Las palabras que se dicen no regresan. Nadie las recoge. Uno mismo no las puede regresar. Lo que se dijo. Pero algo que no regresa es el tiempo. Por eso hay que tener disciplina en el tiempo de nuestras vidas. ¿Alguien tiene Efesios 5:16? ¿Quién lo tiene? Josué Contreras. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bueno, vamos a Eclesiastés 3:1, por favor. Alguien que lea Eclesiastés 3:1. Es más bien el texto que quiero que leamos. El primero que lo encuentre, léalo, por favor. Eclesiastés 3:1. Hermano Josué, Dios usted le leyó. bendiga, pastor. Amén. Hermano Josué, usted leyó Efesios 5:16. El hermano le fue Efesios 5:6. Sí, creo que no leyó el 5:16. Hermano Josué, 5:16 de Efesios. Y luego la hermana Mari lee Eclesiastés 3:1. Pero hermano Josué, rectifiquemos el texto. Es Efesios 5:16. Escuchen bien esa lectura. Listo, Efesios 5:6, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso. Vea, es cortico ese texto. No sé si alguien lo sabía de memoria. Ahí está para la dominical. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Entonces, hermano, usted no ha puesto a pensar, hermano, que si usted hubiera aprovechado el tiempo de su juventud, bueno, algunos acá están jovencitos, pero los que ya estamos más bien avanzaditos de edad, uno se pone a pensar, hola, si yo hubiera aprovechado mejor mi adolescencia, hubiera sacado tal carrera profesional,
o hubiera hecho esto, hubiera hecho, yo distinguí un viejito que me decía, pastor, yo quisiera volver a tener unos 20 añitos para servirle al Señor. Y me lo estaba diciendo ya de 70 y algo de años, ya muriéndose en una cama sin poderse parar. Gente que quisieran volver a tener ese tiempo hermoso de la juventud para aprovechar ese tiempo. Entonces, aprovechando bien el tiempo, ¿no? Eso de aprovechar bien el tiempo es llevar una vida disciplinada, disciplinada. El que aprovecha bien el tiempo tiene que ser disciplinado, o si no el tiempo se le va a pasar en la vida y no va a hacer nada beneficioso ni para sí mismo ni para los que le rodean. Eclesiastés 3:1. Amén, Dios les bendiga. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Exactamente, entonces todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Entonces, un ejemplo, yo veo hermanos en la iglesia, mire que estamos fallando en un área muy importante. Ustedes no han notado, y perdónenme hermanos, pero es el tema, no se me vaya a incomodar ninguno, pero ustedes no han notado que la mayoría somos disciplinados para entrar a la hora del trabajo, ¿cierto? A usted le dicen a tal hora y usted trata de, sí, de cumplir. Somos disciplinados para muchas áreas de la vida, pero ustedes no han notado que para lo de la iglesia somos muy indisciplinados. Que a veces vamos a culto cuando me queda tiempo, que a veces ayuno. Yo no sé cuánto ayunamos. Yo no sé nuestro horario. Un cristiano disciplinado en la oración sabe, incluso apartan el día un tiempo específico para la oración. Dice, es que a tales horas es mi oración y esa hora la voy a convertir en algo sagrado y pase lo que pase, voy a orar. Mire, en Israel hay una forma de que cuando suena ¿cómo se dice? No sé cómo pronunciarlo, el shofat, algo así, que el cuerno ese. Todo mundo para su trabajo, para los automóviles, para lo que sea, pero hace una oración al sonido de ese cuerno. Disciplina. Si nosotros lleváramos disciplina en oración, no, es que, Dios mío, hoy se ha pasado el tiempo y no ha hecho la hora de oración que tengo que hacer como mínimo. Un cristiano como mínimo debe tener una hora de oración al día. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles que se había llevado a orar con él. El Señor oró como 3 horas y para él eso fue poquito. Pero el Señor le dijo a Pedro y al otro, oiga, ¿no habéis podido orar ni siquiera una hora? Qué indisciplinados, hola. Y si el Señor nos dijera a nosotros eso, ¿cuánto estamos orando? Pero a veces malgastamos nuestro tiempo en otras cosas, viendo películas o los muchachos jugando juegos, pero acabamos de leer, todo tiene su tiempo. Está bien que usted salga a un paseo con su familia, está bien que usted en el día de pronto vea un video, no sé, o sea, algún hobby, no sé que usted tenga, desde que no sea pecado y diabólico, Dios no le va a condenar con eso. Por eso, pero es necesario que nos disciplinemos en la oración. Uy, este mes no he ayunado y la disciplina mía es que al menos voy a ayunar una vez al mes. Uy, no he hecho una vigilia hace cuánto. No, dentro de mi vida disciplinada voy a incluir hacer una vigilia al menos una vez al mes. En mi vida disciplinada voy a incluir que no me voy a perder al menos voy a asistir a la iglesia 2 veces a los cultos. O sea, pero es una vida disciplinada. Pero el que no tiene disciplina, mm, si pudo orar, oró, si pudo ayunar, ayunó, si pudo ir a la iglesia, pues fue, y si no, pues no fue. O sea, no interesa nada si sucedió o no sucedió. Entonces, por favor, aprovechando bien el tiempo, la disciplina en cuanto a la distribución del tiempo es imperativa en la vida de todo aquel que es llamado a ministrar.
Un ministro o un siervo de Dios debe tener una vida disciplinada. Su día debe de empezar con oración. Qué bueno que nos propusiéramos que lo que primero hagamos es que nuestras rodillas toquen el piso haciendo una oración. El salmista dijo en el Salmo 63:1, de madrugada yo te buscaré. Y el mismo Señor nos enseñó a orar. Entonces, la disciplina, qué bueno que nos disciplinemos a orar en la mañana al levantarnos y en la noche al acostarnos. En esta área del tiempo, a ver, ¿qué otra cosa debemos de disciplinar en cuanto al tiempo? En la área de la vida, refiriéndonos al tiempo. ¿Alguien quiere opinar? ¿En qué otra cosa debemos disciplinarnos en cuanto al tiempo? En la puntualidad Eso. de entrega, de compromisos, sobre todo en los ministerios que tenemos, en las actividades que hacemos en la iglesia, tanto económicas como espirituales, Mira, vigilias, ayunos. bueno, hermana Mónica está tocando algo muy importante que fallamos todos, ahí me incluyo yo, y es en la puntualidad. Mire, yo anoche perdí una oportunidad muy importante que gracias a Dios logré como que reorganizar esa cita. Anoche tenía que estar cantando unas canciones y llevándole el mensaje a una familia que nadie había podido entrar allá porque son de extracto social alto. Pero a mí me dieron la oportunidad de ir a cantar y a llevar el mensaje. Y lo voy a decir para ejemplo, y por de pronto ir y esperar porque quería que una de mis hijas fueran a cantar conmigo y a llevar unas canciones bonitas allá. Por esperar a una de mis hijas, cuando llegó la hora en que me estaban esperando esa gente, ellos me dieron una hora y cuando no llegué a esa hora, me escribieron, me dijeron, pastor, qué pena con usted, pero la hora era esta y usted no llegó, por lo cual ya no lo recibimos. Y yo dije, con razón, esa gente tiene la plata que tiene. Porque un indisciplinado un indisciplinado no logra tener plata. ¿Sí saben ustedes eso? Porque cuando llega la quincena deben más de lo que se ganan. En cambio, un disciplinado saben que ahorita vamos a hablar en esa área de las finanzas, porque esa es una área, pero estamos en el área del tiempo. Entonces, mire que por yo no distribuir bien el tiempo ayer, perdí una oportunidad de ganarme una familia para Cristo. ¿Sí, mira? Yo creo que a más de uno de ustedes puede decir lo mismo, ¿cierto? Que ha perdido de pronto alguna oportunidad por usted no haber sabido distribuir el tiempo y dentro del tiempo va algo que la hermana Mónica acaba de decir, la puntualidad. ¿Cierto, hermana Daniela? A usted le ha tocado ser puntual en su empresa, ¿no? Y cada uno, si no es puntual, yo veo que Josué, mejor dicho, truene o relampaguee, él va y cumple con su trabajo en la empresa en que está. Y cada uno cumple. Entonces, la puntualidad, mire, yo personalmente lo digo con vergüenza delante de ustedes, pero yo he perdido muchas oportunidades por no distribuir bien mi tiempo y a veces comprometerme y decirle a una persona, a tales horas voy, cuando no tuve en cuenta que a esa hora también estaba comprometido en otro lado. Entonces ahí es donde uno le toca quedar mal en un lado por cumplir en otro. Eso es impuntualidad, eso no es ser uno puntual. El tiempo debe de ser bien distribuido, debe de aplicarse una disciplina en el tiempo que tenemos. Y si usted saca un tiempo para Dios, que eso se le convierta a usted en una vida de disciplina, el tiempo. Es que para mí es sagrado el tiempo del culto.
para mí es sagrado el tiempo. O sea, disciplínese para el Señor también, aprovechando bien el tiempo. ¿Ve? ¿Alguien quiere opinar acerca del tiempo? ¿En qué más pudiéramos aplicar disciplina en el tiempo? ¿Ninguno más? Bueno, entonces queda muy claro que en una de las áreas de nuestra vida en la cual debe haber disciplina es en nuestro tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, pero también hay tiempo para buscar a Dios. El Señor dice en su palabra, buscad a Jehová mientras que pueda ser hallado. En otras palabras, mientras que estamos en el tiempo de hallarlo. Pero acuerde que la Biblia dice, en aquel día, ¿cuál día? El día de la tribulación, el día del juicio, el día ya en que la iglesia no esté. Correrán de mar a mar buscando palabra de Dios y no la hallarán. ¿Por qué? Porque ya acabó el tiempo de la gracia. Ya acabó el tiempo de ir a un culto. Ya se acabó el tiempo. Mire, el día en que más se van a llenar las iglesias es el día en que salga por las noticias y por el internet de que desaparecieron un poco de millones de gente en la tierra y que todos eran evangélicos. Entonces los que ya están descarriados y los que se quedaron por no llevar una vida disciplinada con el Señor, van a darse en cuenta que fue la venida del Señor por la iglesia. Y correrán y dejarán lo que tengan que dejar por irse a la iglesia a buscar a ver si el pastor también quedó. O a buscar a ver cómo llorar y clamar a ver que el Señor nos levante. Pero ojalá ahorita que sí tenemos el tiempo de humillarnos a Él, aprovechemos bien el tiempo. Bueno, pasemos al segundo punto, a la segunda parte de nuestras vidas en la cual debemos aplicar la disciplina. En la segunda área de nuestras vidas en la cual debemos aplicar disciplina es en la área de nuestras emociones. Las emociones. Debemos de ser disciplinados en nuestras emociones. La emoción es una reacción, ¿cómo se lee esto? Psíquica y física, que prepara el cuerpo para una acción vigorosa. Digamos, hay algo que yo extraigo de lo que tengo aquí anotado en mi bosquejo, y es que me gusta mucho. Hay una emoción en la cual debemos aplicar la disciplina y es alguien que aliste segunda de Timoteo 2:24, segunda de Timoteo 2:24. Esa emoción se llama el afecto. En el afecto debe de haber disciplina. ¿Qué es afecto? Hermana María, ¿qué es afecto? El sentir por uno mismo, por los demás. No le entiendo. O sea, no se le escuchó bien la voz. Que si el sentir, o sea, el sentir afecto o aprecio por alguien más o por uno mismo. Eso es como nuestra relación hacia los demás. ¿Sí? Hay quienes ni siquiera se relacionan y no tienen afecto ni por ellos mismos y no son capaces de llevar una relación de aprecio hacia los demás. Entonces, afecto es relacionarme con los demás con aprecio y con amor. Bueno, y definitivamente en esta parte debemos ser disciplinados. ¿Quién tiene segunda de Timoteo 2:24? Léalo, por favor. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Excelente. Entonces, el siervo del Señor no debe ser contencioso, que a toda hora uno le puede decir algo, y yo por lo menos le decía a alguien en días pasados, pero es que mira, yo le digo una cosa
y usted le da otro sentido a eso. Yo estoy tratando de darle a usted un consejo y usted le da otro sentido al consejo que le estoy dando y lo quiere formar es en un pleito, en una contienda. No, el siervo del Señor dice que debe de ser el siervo, el ministro del Señor debe de ser una persona que está dispuesta a escuchar, a tener ese afecto. El que tiene un afecto hacia los demás está listo a escuchar a los demás, está listo a apreciar lo que los demás dicen. El que tiene afecto es capaz de darle valor a la palabra de los demás. El que no tiene afecto no vale sino lo que él mismo diga. Lo que los demás digan no vale nada. Pero el que tiene afecto disciplinado le da valor también a la opinión de los demás. Si yo fuera un pastor que no tuviera afecto por la iglesia, créame que a mí no me importaría la opinión de nadie, sino que sería de los pastores que dijera, aquí se hace lo que yo diga. Y así no es. Dice que no debe ser contencioso, sino que amable para con todos. Esa es una de las emociones que debemos de disciplinar. Hombre, si usted tuvo problemas allá en su casa, no vaya a desquitarse a la iglesia con los demás a mirarlos feo y a hablarle feo y a contestarle feo. No, usted discipline el afecto. Una cosa son sus problemas y otra cosa es la relación con sus hermanos en la iglesia o con la gente en la calle o con la gente en su trabajo. ¿Sí? Yo puedo estar disgustado de pronto con mi esposa, pero que porque esté disgustado con mi esposa, entonces yo voy a explotar con los diáconos y me voy a desquitar con la líder de ama y el líder de evangelismo y voy a explotar y los voy a tratar mal. No, señor. El siervo del Señor debe tener un afecto y entre ello debe llevar la disciplina de la amabilidad, del aprecio y el respeto por los demás. ¿Ok? Otra emoción donde debemos de disciplinarnos nosotros es en la ira. El Señor incluso nos dio el permiso de airarnos, pero lo que el Señor no nos dio permiso fue de pecar a causa de la ira. Rápidamente, alguien que lea Efesios 4:26. ¿Quién lo tiene? Efesios 4:26. Sí, léalo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Exacto. Entonces hay emociones en mi carne o en mi cuerpo que así yo haya sido bautizado y lleve años en la iglesia y así yo sea el superpastor o así yo sea el cristiano más usado, pero hay emociones que no se quitan y entre ellas la ira, la ira, la ira. A todo mundo nos da ira, hermano, a todo nos da ira, pero el Señor dijo, airaos. O sea, el Señor no le va a condenar a usted porque a usted le dé ira o a mí me dé ira. Airaos, pero ¿qué? Pero no pequéis. Contrólese, sea disciplinado. Cuando usted le dé ira, disciplínese. Mire, esa área es tan importante y creo que ahí vale la pena enfocarnos. Pero hermano, el que no disciplina su genio, su ira, atropella a todo mundo. En el sentido de que va a decir palabras las que se le vengan a la cabeza, no le importa herir al que sea, no le importa causarle daño al que sea, porque no disciplina esa emoción llamada la ira, porque no le pone freno a eso, no le pone el tate quieto, como decimos nosotros. Entonces, cuando a usted le dé ira, hombre, disciplínese, contrólese. Pero hay quienes la ira y no importa mirar rayado al que sea, incluso hay muchachos que miran feo a la mamá o al papá, no sabiendo que eso es un pecado gravísimo. Y les da ira y no, y dejan de hablarle a los demás. O sea, ¿por qué? Porque no tienen disciplina en esa emoción. A todo mundo nos da ira. Yo he ido a las cárceles
Y me he encontrado gente sentándose al pie diciéndome, mire, yo estoy aquí porque en un momento de ira cometí un delito, cometí un grave error, no me controlé cuando me dio ira y cometí una brutalidad. Entonces, mire, si no disciplinamos esa área de nuestra vida, esa emoción de nuestra vida llamada la ira, hermanos, vamos a destruir el hogar, vamos a destruir los hijos, vamos a destruir a lo que nos atraviese por delante. Pero la ira, hermano, es algo que nosotros debemos, esa emoción, no se nos quita, por ser cristianos, a nosotros no se nos quita eso de que nos dé ira. Pero como somos, si por ser cristianos, sí estamos, digamos, forzados a ser disciplinados en la ira. El mundo de afuera les da ira, las gentes sin Cristo les da ira, pero ellos allá hacen en medio de la ira lo que sean, vulgaridades, se desquitan de la manera que sea. Entonces, mis hermanos, ¿quién levantó la mano? ¿Quiere opinar? Creo que Mano Contreras. Amén, Dios los bendiga. Amén. Jesús se airó cuando entró al templo y dijo que han convertido la casa del Señor en casa de ladrones, dijo el Señor, y volteó todo eso a los que vendían. Ahí se molestó el Señor. Ok, pero mire algo que hay que resaltar, porque es que de ahí se pegan muchos, que entonces cuando les dé ira pueden voltear la mesa, pueden tirar los platos y pueden hacer bellezas, ¿no? Hay que saber interpretar eso, ¿no? Lo que el Señor hizo no fue maltratar a las personas que estaban vendiendo. Incluso sacó las palomas, las liberó los animales que estaban atados ahí. Lo que se hizo fue voltear las mesas en el sentido de que, hombre, toda esta mercancía, volteemos esto para que se limpie la casa del Señor. Pero mire que toda su actitud, ahí no dice que agarró a golpes a los vendedores, a los comerciantes, o que los insultó. Mire que la actitud fue de él es como de liberar el ganado, las ovejas, las palomas, de voltear esas mesas y decir, no, señor, esto no se vende aquí, y empezar a hacer una limpieza, mas no descargó su ira contra los seres humanos que estaban ahí en ese lugar cometiendo pecado. A pesar que estaban en una situación terrible de maldad, pero la ira del Señor no se descargó contra las personas que estaban ahí en ese sitio. Entonces, ese es importante, hermano Jaime, gracias por esa parte. Leamos ya para ir terminando, leamos Colosenses 3:8. Ya vamos a ir terminando entonces en esto. Y las otras áreas de nuestra vida en la cual debemos de tener disciplina, vamos a dejarlas para dentro de 8 días, porque el tiempo ya se nos está agotando. Hermano Josué, léalo, por favor. Colosenses 3:8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ajá. Entonces una vida disciplinada tiene que dejar iras, enojos, y ahí sigue el resto. Entonces, hermano, sea disciplinado en esa emoción. Es cierto que a usted le da ira cada rato con el pastor, ¿cierto? Porque el pastor de pronto comete algún hermano de la iglesia, algún familiar. Pero ya, o sea, controle eso y sepa de que todos somos seres humanos y que en algún momento nos ofendemos entre nosotros. Entonces, yo controlo, tengo disciplina en esa emoción llamada la ira, entonces me voy a evitar enemigos, me voy a evitar tener contiendas, tener pleitos, me voy a evitar una cantidad de cosas. Entonces, por favor, disciplina en esa emoción llamada la ira. El que no disciplina su ira, créame, que va a mantener estrellándose en esta vida y terminará solo, porque nadie se lo aguanta o nadie se la aguanta. Porque una persona que no controla su ira, nadie le soporta. ¿Ok?
Ya para terminar estos minuticos, hermanos, la otra área de la vida es, en la cual debemos de disciplinarnos, es en la área de los apetitos. Bueno, estamos, no se me vayan a confundir, estamos en las emociones, ¿no? Las emociones, que es el número 2. Área de nuestra vida número 2 es las emociones. Pero una emoción que debemos de disciplinar es nuestros apetitos. El apetito, a ver, apetito es impulso exagerado que excita el deseo de una cosa. Sí, me quedan 5 minuticos. A ver si lo logro desarrollar este. Colosenses 2:23. Alguien que por favor lo lea en estos 4 minuticos que nos queda. Desarrollemos esta emoción llamada los apetitos. ¿Cómo podemos disciplinar ese apetito? O los apetitos que se despiertan en nuestra carne. ¿Quién tiene Colosenses 2:23? Amén, mi hermano. Véalo, mi hermano Santana. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ajá. Entonces mire que la Biblia habla de los apetitos ¿de qué? De la carne. Alguien que me ayude. Hagamos un listadito rápido de los apetitos de la carne. A ver, ayúdeme, por favor. Dígame uno. Menos el de comer, ¿no? Hermano Jaime, no vaya a decir que el de comer, ¿no? Porque pues sabemos que ese está ahí normal. Diría yo, Qué pena, hermano Josué. Hablamos, digamos, pero apetitos en cuanto a pecados, o digamos así como dice la hermana, exacto, digamos fornicación, ese tipo de cosas. Apetitos pecaminosos de esta carne que se La despierta. inmoralidad sexual. ¿Cómo? No lo entendí. La inmoralidad sexual. Eso. Apetitos de inmoralidad. En cuanto al sentido, en la inmoralidad podemos tener apetitos terribles que si no disciplinamos, Dios mío, ¿a dónde vamos a ir? Apetitos sexuales que nos pueden corromper. Yo les voy a decir con vergüenza, pero yo tuve un tiempo que luchar terrible en mi vida contra ese apetito cuando la internet pues empezó a agarrar fuerza y todo. Una de las cosas que yo tuve que luchar terriblemente fue contra ese apetito de ver cosas en la internet que no se pueden ver, como la pornografía o como otras cosas obscenas que no se deben de ver. Esos son apetitos, deseos. El apetito de esta carne siempre tiene que se refiere a los deseos de esta carne. Aparte de la inmoralidad, ¿qué otro apetito tenemos que controlar y disciplinar? ¿Alguien más? ¿Envidia? La envidia. Ajá. mentir. La mentira es algo que despierta en esta carne y que la decimos tan fácilmente, ¿cierto? La mentira, la envidia también es un apetito de esta carne que como que, uy, si no controlamos eso, vamos a vivir amargados porque otro sí progresa y yo no. Otro sí consiguió, yo no. La mentira. Ay, Dios mío, tan terrible de que somos cristianos y como que se nos zafa tan rápido, tan fácil una mentira. ¿Qué más? ¿Qué otro apetito La hay? Biblia, El la Biblia orgullo. también habla acerca de la glotonería, aunque no estamos hablando de ese tema, pero también habla esa parte de la glotonería de la Biblia. Sí, claro. También el apetito alimenticio. Acuérdense, hermanos, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y también debemos, en cuanto a la salud, cuidarnos. Y es algo que yo lucho estos días, ¿no? Porque a veces voy a donde ustedes y a veces me dan esas arepas con aguacate, con un poco de cosas como me dieron anoche, y no lo ayudan a cuidar a uno, y no que pastor quiere otra. Bueno, y uno con ese apetito tan terrible. Entonces, el cuerpo hay que también cuidarlo en salud, porque si yo soy glotón, eso pasa a ser pecado. ¿Qué otro apetito hay que controlar? A ver, entre todos. El egoísmo, el orgullo.
Ese, hermana, que acaba de decir, orgullo. Hermano, sea como sea, uno es orgulloso, man. Este cuerpo tiene algo tan natural que es el orgullo, como que me puse un par de zapatos nuevos y como que yo quiero que me los vean. Me compré La tal... pereza, ¿Ah? ¿Qué dijo mi hermano? la pereza. Bueno, la pereza yo lo incluiría en otra área, pero apetitos de esta carne, apetitos es los deseos de los ojos, ese deseo de escuchar. Yo Como tengo decir chistes de doble sentido, o de sentido grotesco, grosero, malintencionado. esa parte, hermana, que usted acaba de decir, la podemos incluir en ese apetito de la morbosidad. Porque algo que tenemos nosotros es esta carne, que tiene esta carne, es como a veces hablar morbosamente. Ahí es donde se habla cosas de doble sentido. Hombre, uno como cristiano debería de disciplinar eso, hombre, no, de mis labios no va a salir palabras ociosas. Y ahí va todo lo que tenga que ver con ese morbo de decir siempre con doble sentido las cosas y todo eso, ¿no? Entonces, mis hermanos, ya cerremos esto, si no controlo mis apetitos, ese apetito de mentir, ese apetito de ver cosas que no debiera de ver, de oír cosas, ese apetito de oír cosas. Yo tengo una persona en mi casa que cuando escucha que estamos hablando de alguien, eso cae como un rayo. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Ese apetito de escuchar un chisme, ese apetito, no, nuestro deseo, ese apetito de escuchar, debemos de incluirlos en esto, en no escuchar palabra de Dios o escuchar todo lo que sea bueno, todo lo que sea amable, todo lo que sea decoroso. Entonces, controlemos ese apetito de oír, ese apetito de hablar. Hermano, a veces ese apetito a toda hora de estar hablando mal de los demás, de estar criticando, de estar calumniando. Esos apetitos debemos de disciplinarlos. Eso es parte de la emoción, de las emociones de nuestra vida. Los apetitos, esta carne tiene apetitos, pero el que no disciplina sus apetitos va a mantener en problemas en medio de la sociedad en que viva. Mis hermanos, dentro de 8 días termino este punto de la disciplina, de las áreas en las cuales debemos aplicar disciplina. Dios los bendiga, se acabó el tiempo. Les agradezco mucho, mucho por estar aquí dispuestos a recibir estas enseñanzas. Déjenme en una manito arriba los que realmente valoran estas enseñanzas. A mí me parece muy importante todo esto. El ministro de Dios, el ministro, el siervo de Dios, los que le servimos al Señor, debemos de ser disciplinados en todas nuestras áreas de la vida. Un abrazo para todos, los amo mucho, los quiero mucho, me siento feliz de ser el pastor de ustedes, de verdad, que los aprecio con toda mi alma y les deseo que descansen, buena noche, Dios me los bendiga a todos.